Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Em, Tomé la decisión de realizar esta clase de este modo, ya que, pues por los inconvenientes que tuvimos con el salón y otras disposiciones, pues no pudimos como ver con claridad este tema de músculo. Entonces ya, dado que el sábado es la última clase que tenemos y tenemos que realizar el examen, continuar con las exposiciones y demás, pues entonces considero que dada la modalidad en la que están ustedes, pues este es muy buen recurso para que tengan la clase, ¿vale? Y pues el sábado también haremos otra actividad de otro temita que nos quedó ahí en el tintero, entonces pues pienso que esto es una muy buena estrategia, ¿vale? Estas diapositivas no son específicamente de la clase de anatomía, pero pues iré sacando como diferentes apartes que considero que son importantes para ustedes dentro de esta asignatura. Bueno, entonces por eso es que hice biomecánica del músculo esquelético, sin embargo, pues yo voy a extraer lo que es importante para ustedes. Bueno, entonces hablando del tejido muscular, el tejido muscular es el tejido más abundante del cuerpo humano. Cerca del 40 al 45% del peso total corresponde a este tejido. Ya sabemos que nuestro cuerpo está hecho de varios tejidos, el tejido óseo, el tejido adiposo, los órganos. Entonces, el tejido muscular, al ser tan abundante, pues claramente está representado por este porcentaje del peso. Bueno, ¿cuáles son las funciones del músculo? ¿Sí? Entonces, principalmente es proporcionar fuerza y protección. Fuerza cuando estamos realizando algún tipo de esfuerzo, protección en pues todas nuestras actividades de la vida diaria, siempre tenemos nuestros órganos protegiendo pues los órganos vitales. Bueno, otras funciones hablan de la distribución de cargas. Entonces, digamos que si yo voy a levantar algo con mi mano, ¿sí? También necesito generar esfuerzos en los músculos del antebrazo, en los músculos del brazo, del hombro. Entonces, a eso se hace referencia con la distribución de cargas, ¿vale? Absorber impactos. Entonces, absorber impactos, ¿qué es? Pues simplemente cuando realizamos un salto o simplemente el caminar, el correr, ese golpe, ese choque de la pierna, del pie sobre el suelo, pues claramente absorber esa energía que se está produciendo, pues se da por los músculos, principalmente del miembro inferior. ¿Qué van a realizar? Los músculos van a realizar dos tipos de trabajo. Un trabajo dinámico, ¿sí? Un trabajo dinámico quiere decir movimiento, la palabra dinámico significa movimiento, y pues por lo tanto van a permitir la locomoción, además del posicionamiento de los segmentos corporales, digamos que en el espacio. Entonces, esa es la primera función. La segunda función es una función estática. Entonces, la función estática habla de mantener un movimiento, de mantener una postura. Entonces, no solamente la postura cuando estamos de pie, sino también la postura cuando estamos, por ejemplo, sentados. Entonces, mantener la espalda recta hace parte de la función muscular, ¿vale? Entonces, es una función estática, una función de equilibrio y de estabilidad. Entonces, hablemos un poco de esa composición y estructura del músculo esquelético. Entonces, aquí vamos a retomar un poco de esos temas que se vieron bastante rápido en biología. Entonces yo sé que hay varias cosas que ustedes ya van a tener como presentes dentro de los términos de los que voy a hablar. Entonces es algo también muy rápido de repaso. ¿Vale? Entonces, la unidad estructural es la fibra muscular. Entonces, la fibra muscular es la parte más pequeña, es la célula como tal, es una célula alargada, es una célula que tiene muchos núcleos, entonces se conoce como una célula polinucleada. ¿Vale? Esa es la palabra, polinucleada. Está constituida por muchas miofibrillas. Y si recuerdan las miofibrillas, estamos hablando de los filamentos de actina y de miosina. Los filamentos gruesos, que son la miosina, se van a entrecruzar con los filamentos delgados de actina. Dentro de la célula también encontramos otras estructuras, otras moléculas como la titina y la nebulina. Entonces, estas moléculas no hacen parte de la parte que se está contrayendo, sino que son más de forma, o sea, están dando estructura a esa célula muscular, a esa sarcómera, si se acuerdan. La sarcómera era donde estaba organizada pues los filamentos. Igual ahorita lo vamos a ver en una diapositiva como para que lo tengan pues más presente. ¿Qué es el sarcolema? Entonces, si recuerdan la estructura normal de una célula cualquiera, tiene algo que la está recubriendo, que es la membrana celular. Entonces, hablando de la célula muscular, la membrana celular se conoce como el sarcolema.
La parte interna de la célula, que era esa parte gelatinosa que conocíamos como citoplasma, en la célula muscular se llama sarcoplasma, pero pues es la misma estructura, solo que tiene un nombre distinto porque estamos hablando pues de una célula especializada que es la célula muscular. Bueno, entonces chicos, miren, esta es una imagen de una fibra muscular. Entonces aquí encontramos todas las estructuras que les acabo de mencionar. Si ven lo que está por fuera, que es como moradito, ese es el sarcolema. Luego aquí otra flecha les está hablando del sarcoplasma, que es el citoplasma de la célula muscular. Encontramos las mitocondrias, que son importantes en toda la parte de respiración. Y hay algo muy importante que son los túbulos T. Los túbulos T son estructuras que están relacionadas con el retículo sarcoplásmico, que es lo mismo que retículo endoplasmático en la célula cualquiera, y que si recuerdan el retículo endoplasmático está relacionado con esa producción de proteínas. Entonces también sirve de reservorio. Reservorio es como un almacén, ¿sí? Que está como guardando cositas. Entonces, relacionado con esto está el túbulo T. El túbulo T es una estructura que está envuelta en la distribución de calcio dentro de la célula muscular. El calcio, para que recuerden nuevamente lo de biología, el calcio está muy relacionado con la contracción muscular. Entonces, ese movimiento de la actina y la miosina no se podría dar si no pues no existiera como esa redistribución de calcio. No quiero decir que solamente el calcio produce la contracción muscular, realmente acuérdense que está envuelto el ATP también dentro de ese movimiento, pero entonces para que sepan que el túbulo T es supremamente importante dentro de esa contracción muscular. Esto también es de repaso un poco de la biología. Entonces, si se dan cuenta, el músculo está recubierto por diferentes capas de tejido conectivo. Conectivo, acuérdense que era, digamos que en su mayoría estaba formado por fibras de colágeno. Bueno, entonces si yo cojo una fibra individual, una célula, y la recubro de ese tejido conectivo, estamos hablando del endomisio. Pero si yo cojo un paquete de fibras, como si fuera un puñado de espaguetis, y la recubro también, entonces encontramos ahí al perimicio. Y si uno varios de esas conglomeraciones, ¿sí? De puñados de espaguetis, de puñados de fibras, estaremos hablando entonces del epimicio. Y ahí tenemos nuestras tres capas de tejido conectivo que están envolviendo al músculo. Ese tejido conectivo se va a continuar, se va a unir y va a formar lo que va a ser el tendón. Entonces, de esta diapositiva quiero resaltarles que lo importante es que no es el músculo como tal el que se va a insertar en el hueso. ¿Listo, chicos? Lo que se va a insertar en la articulación, en el hueso, va a ser el tendón. ¿Sí? Y ese tendón que va a ser lo que ya les mencioné, que era esa unión. Si yo tengo el epimicio, el perimicio y el endomicio y los voy uniendo, voy a llegar finalmente a una estructura mucho más delgada de tejido conectivo, que es el tendón. Para que recuerden, es tejido conectivo denso regular, si se acuerdan de la clasificación del tejido conectivo. Entonces, es ese tendón el que va a llegar al hueso. Por sus cartillas ya se han dado cuenta que todos los músculos tienen un origen y tienen una inserción. El origen usualmente, ¿sí?, está determinado por la parte más apical, o sea, la parte más cefálica de digamos que la estructura muscular. Mientras que la inserción siempre se ubica en una parte más distal. De pronto en músculos que están casi acostados, con unos músculos cercanos a la columna, pues de pronto no seguiremos mucho esa ley de que el origen está más arriba y la inserción más abajo. Sin embargo, la mayoría de músculos siguen esa tendencia. Entonces, para que tengan muy presente que tanto el origen como la inserción está dado por un tendón, porque es donde se va a unir al hueso. Entonces, chicos, miren, esta es la sarcómera, que era lo que les mencionaba como dos diapositivas antes. Entonces, la sarcómera es como la organización que tienen esos filamentos dentro de la célula muscular. Entonces, vamos a encontrar diferentes estructuras, como son las bandas I y las bandas H, ¿sí? La línea Z, que son estructuras que nos están determinando esa acomodación de los miofilamentos. Bueno, entonces vamos a hablar que una sarcómera va de línea Z a línea Z. Esa es una sarcómera completa. En el músculo hay muchas sarcómeras. La contracción
de cada sarcómera y la unión de esas contracciones finalmente me producen la contracción grande, la que yo veo cuando estoy moviendo mi brazo, ¿sí? Pero si lo veo en chiquito, en microscopio, ¿sí? Vamos a encontrar una sarcómera. ¿Qué vamos a encontrar también? Entonces la banda I y la banda H. Entonces, ahí en esas bandas vamos a encontrar la parte de los filamentos gruesos y los filamentos delgados, ¿sí? La banda I está hablando entonces de la posición de la actina, como la pueden ver ahí en rosadito claro. Mientras que en el centro encontramos la miosina. Y si se dan cuenta, vemos una parte de ese rojo más oscuro, una que es como no tan oscura. Entonces ahí vamos a encontrar las cabecitas y las colas de la miosina, porque la miosina es la que tiene esa estructura de cabeza con cola. Entonces esa es la estructura básica de nuestra sarcómera. Y aquí en esta diapositiva simplemente estamos viendo un poco más, digamos que expandida, aumentada la imagen de esa sarcómera, simplemente para que vean entonces que los rojos son los filamentos de actina y los verdecitos que tienen como cabecitas son los de miosina. Es esa cabeza la que se mueve cuando se realiza la contracción muscular. Entonces, chicos, esta diapositiva se las regalo para que recapitulen un poco esa contracción muscular. Entonces, aquí la van a encontrar por pasos y que sepan cómo se realiza ese desplazamiento de la cabeza de miosina que está envuelta pues en la distribución del calcio y obviamente la utilización de ATPs. Entonces, aquí se las dejo, pueden pausar y revisar cada uno de los pasos para que se recuerden un poco cómo va la contracción muscular. Bueno, entonces esto simplemente lo voy a nombrar, que hay algo que se llama la unidad motora. Entonces, a grandes rasgos sabemos que una neurona, que es la célula del tejido nervioso, tiene que llegar al músculo. Porque si el músculo es el que se contrae, tiene que haber algo que lo ordene. Entonces, esa función de orden, de control, la va a dar el tejido nervioso o el sistema nervioso. Y representado pues en la neurona. Entonces llega el axón de la neurona y va a llegar hasta el músculo. Esa unión del axón de la neurona con el músculo se conoce como unidad motora. Tiene otras, digamos que otras características, pero simplemente en este punto me interesa que ustedes sepan que hay algo que se llama la unidad motor. Y entonces, muchachos, aquí vemos lo que les acabé de mencionar. Entonces tenemos nuestra querida neurona, que va a tener su axón y que luego ese axón se va a dividir sobre la parte pues de la fibra muscular de nuestro pues del músculo que estemos analizando y esa unión se conoce como unidad motora. En la otra imagen, en la que vemos en la esquina, pues vemos ya esa parte molecular que está involucrada en la transmisión del impulso nervioso y finalmente la contracción muscular. Entonces, si vemos, tienen que haber unas vesículas que son como las bolitas que ven, como los paqueticos, que van a tener el neurotransmisor. Entonces, ese neurotransmisor lo que va a hacer es activar la contracción muscular. El músculo no se puede contraer si no hay una orden desde el sistema nervioso. Si el músculo por sí solo no tiene contracción. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando de pronto ustedes no están haciendo nada y el músculo les empieza como a contraerse solo? ¿Sí? Que sienten como que empieza a vibrar solo. Entonces, eso se conoce como una fasciculación y las fasciculaciones son, digamos que son resultado de fatiga muscular. Entonces, si el músculo estuvo expuesto a una contracción constante, muy fuerte, en un ejercicio muy demandante, luego cuando la persona no está haciendo nada, ¿sí? Está en reposo, algo de ese reflejo de contracción por fatiga se va a ver representado pues en esa fasciculación. Bueno. Entonces, de esta diapositiva también la voy a pasar muy rápido porque simplemente es un concepto que quiero que ustedes se lleven y no se lleven como tan específico el tema. Entonces, hay algo que se llama la unidad músculo-tendinosa. Si yo hablo de unidad músculo-tendinosa, pues tengo que hablar de la unión del músculo con el tendón. Ya establecimos que el tendón era tejido conectivo, ¿ok? Entonces, esa unión músculo-tendinosa va a ser muy importante en, digamos que en el funcionamiento del músculo, ¿sí? Digamos que el mantenimiento de la estructura muscular. ¿Qué pasa? Cuando yo realizo un estiramiento, por ejemplo,
un estiramiento mantenido. Hablemos de un estiramiento isquiotibial, que espero tengan claro cuál es el isquiotibial. Entonces, cuando voy a estirar el isquiotibial, el estiramiento más genérico es que ustedes se sienten con las piernas estiradas y a tratar de tocar la punta de los pies. Ese es el estiramiento como clásico isquiotibial. Entonces, si se dan cuenta en un principio, como que si lo hacen de una, no van a llegar hasta la punta de los pies. Bueno, si tiene buena flexibilidad es otra cosa, pero posiblemente no llegue hasta la punta de los pies. Si le da un poquito más de tiempo, se dan cuenta como que el músculo empieza a ceder, ¿sí? Y cede y posiblemente al cabo de algunos segundos ya pueda llegar a la punta de los pies o bueno, en una posición cercana a la punta de los pies. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿quién le está dando como ese aumento del rango de movimiento? Es el tejido conectivo. Entonces, si recuerdan que les dije, epimicio, perimicio y endomicio, que son tejido conectivo, son los que finalmente le van a dar esos grados de extensibilidad. Entonces, para que tengan clara esa palabra, que es un poquito complicada, pero hablamos de la extensibilidad muscular. ¿Y quién la está dando? El tejido conectivo. ¿Cuál es el tejido conectivo? Las capas de epimicio, perimicio y endomicio. Entonces ahí como que pasé unas diapositivas. Los tipos de contracción muscular, entonces, son aquellos tipos de movimiento que realiza el músculo. Entonces ya hablamos un poco de la estructura, recordamos un poco de esas fibras, y ahora vamos a hablar de la contracción muscular. Entonces la contracción muscular es ese proceso de los movimientos de los miofilamentos. Vamos a encontrar básicamente tres tipos de contracción, aunque hay otros tipos como la auxotónica, que es como otra subdivisión, pero me interesa que se lleven estas de aquí. Bueno, vamos a encontrar la isotónica, y la isotónica, la palabra iso quiere decir igual, o sí, que mantienen como un rango igual. Tónica habla del tono. Refiriéndonos a otro tema, ¿qué es el tono muscular? Para que cuando lo lean por ahí o lo escuchen. El tono muscular es el grado de contracción normal que tiene cualquier músculo. Si usted se toca su bracito, su pierna, va a sentir como un grado de dureza de sus músculos, ¿sí? Y a pesar que esté quieto, a pesar de que esté en reposo, pues va a tener como un grado de dureza de esos músculos. Ese es el tono muscular. Si usted va a un gimnasio y, ay no, clase de tono. Entonces, la clase de tono lo que va a hacer es aumentar esa dureza muscular. No que tengo que tonificar. Entonces, tonificar, ¿qué es? Aumentar esa resistencia, esa consistencia que tiene el tejido muscular. Entonces, cuando yo digo una contracción isotónica, es una contracción donde voy a mantener el tono, ¿vale? Ese tipo de contracción se va a dividir en dos. La contracción concéntrica y la contracción excéntrica, pero igual ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Otra división grande, hablamos de la contracción isométrica. Iso otra vez igual. Métrico viene de metro, metro medición, ¿sí? Medición, tamaño. Entonces, la contracción isométrica se está refiriendo al tipo de contracción donde no hay cambio de la longitud muscular. Si recapitulamos la contracción y yo estoy moviendo dos filamentos en esta forma, tiene que haber un acortamiento muscular. Si yo estoy contrayendo mi bíceps y estoy realizando flexión del codo, mi músculo se acorta, ¿cierto? Entonces la contracción isométrica nos está diciendo que no hay un cambio en esa longitud muscular, pero pues que sí está realizando una contracción. Y el otro tipo grande, otra subdivisión de los tipos de contracción, es la contracción isocinética. Iso nuevamente igual, cinética viene asociada a movimiento, a fuerza, ¿sí? Entonces la contracción isocinética está relacionada con la velocidad del movimiento. Son movimientos repetitivos, son movimientos cíclicos, movimientos como en la natación, por ejemplo, en el ciclismo, sí, que son movimientos que van a tener un patrón cíclico de repetición y que van a mantener un tipo de velocidad pues igual durante el gesto. Entonces ahí estamos hablando de contracción isocinética.
Entonces, después de introducir los tipos de contracción, que igual ahorita los retomamos, hablamos de un tema que se llama la miocinemática. Entonces, como les digo, he estado como recopilando información que ya tenía el músculo para que lo que ustedes realmente necesito pues, que aprendan, ¿vale? Entonces, la miocinemática habla hablar un poco de ese movimiento del músculo, del tejido muscular en sí. Bueno, entonces aquí, recapitulando un poco lo del principio, volvemos a encontrar que el músculo constituye cerca del 40% de la masa corporal. Entonces es un porcentaje bastante alto. ¿De qué va a depender? Del grado de actividad que realice la persona. Entonces, si es un deportista, claramente ese porcentaje va a ser un poquito mayor. Bueno, ¿qué tipos de músculo tenemos? Entonces, recordando, tenemos el músculo estriado, el músculo esquelético, que es del cual hemos venido hablando y es el que nos interesa tanto a ustedes dentro de la formación pues, de su licenciatura como a mí desde mi práctica profesional. El otro tipo de músculo es el músculo cardíaco y el tercer tipo de músculo es el músculo liso. Si recordamos, el músculo cardíaco es un músculo de características similares al músculo estriado, al músculo esquelético. Sin embargo, no comparte la función de voluntariedad. ¿A qué me refiero? A que, como les mencioné anteriormente, el músculo estriado necesita una orden del sistema nervioso para poderse contraer. El músculo cardíaco no. El músculo cardíaco es un músculo involuntario que tiene su propio sistema eléctrico y que no está dependiendo de una neurona, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Bueno, y el músculo liso es un músculo de otras características que no comparte tanto esa subdivisión de sarcómera que les mostré, sino que pues tiene una distribución de fibras mucho más homogéneas, no están como tan divididas como lo mostré anteriormente, y entonces encontramos que el músculo liso también es una estructura involuntaria. Los músculos que están dentro de los órganos digestivos, los músculos que están dentro de las arterias, son músculos que son músculos involuntarios y que no requieren un control consciente de la persona, ¿vale? Entonces, cerca del 80% de la masa muscular del músculo esquelético son fibras musculares, son esa actina, esa miocina, esas sarcómeras de las que estábamos hablando. Por lo tanto, el otro 20% será el tejido conectivo, que ya lo mencionamos y que eran las capas pues, de ese tejido conectivo denso laxo o sí, denso o laxo o pues regular o irregular, ¿vale? Entonces, estas funciones del músculo son supremamente importantes, muchachos. Tiene propiedades de irritabilidad, o sea que lo puedo estimular, que es lo que dice ahí, responde a estímulos. ¿Por qué lo puedo estimular? Por su conexión con la neurona. Contractibilidad es esa propiedad que le permite cambiar de longitud. Y era el ejemplo que les estaba mencionando de la contracción del bíceps. Distensibilidad está asociado con esa propiedad de elongarse. Entonces, el ejemplo de estirar los isquiotibiales a llegar hasta la punta de los pies, que inicialmente no se logra y que luego con un poquito más de tiempo se puede aumentar un poco más esa longitud. Entonces, eso es una propiedad del músculo, ¿vale? Y la elasticidad es una propiedad que le permite al músculo volver a su posición. Entonces, si yo lo someto a un estiramiento, lo relajo, pero luego cuando vuelvo y realizo mis actividades, pues el músculo puede volver a su posición normal. Entonces, esas cuatro propiedades son supremamente importantes en el tejido muscular. Bueno, entonces rápidamente hablemos de los tipos de músculo. Entonces, los tipos de músculo pueden ser clasificados por la forma y disposición de sus fibras. Y encontramos el primer tipo, que es un tipo longitudinal o fusiforme, o sea que tiene una formita como alargadita. Las características son fibras paralelas, son pequeños, son delgados, largos, tienen gran capacidad de acortamiento, gran velocidad, ¿sí? Son músculos que son bastante alargados, digamos, esos son los longitudinales. Los otros tipos de músculo entonces son los peniformes o los penados. Entonces son músculos que van a aparecer como una hojita, que van a tener diferentes ramitas, pero ya se los muestro en la imagen. Entonces tienen un núcleo tendinoso, o sea que
Si hablamos de un músculo que tiene tendones hacia los extremos, estos músculos van a tener una característica y es que el tendón va a quedar por dentro del vientre muscular. ¿Sí? Ahorita lo ven en la imagen. El tendón está dividido en varias inserciones, o sea que no solo tienen una inserción. Y ya se van a dar cuenta por qué tipo de músculo es de esa forma. Las fibras están orientadas en diagonal, o sea que están así como acostaditas. Gran superficie transversal, o sea, son músculos gruesos. Al ser gruesos, pues no serán tan largos, serán músculos más corticos. No se van a poder acortar muy fácil. O sea, si yo quiero cambiar algo de longitud, es mejor algo que es más largo para poderlo acortar, que algo que realmente ya es corto, volverlo más corto es difícil. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí la forma del músculo como tal. Entonces, miren chicos, aquí en esta imagen está muy diciente el ejemplo de cada tipo de músculo. Entonces dijimos que el primero era longitudinal o fusiforme y que era un músculo alargadito que tenía esa función pues de contraerse velozmente y que tenía la estructura de tener dos tendones en los extremos. Entonces el primer músculo, espero que sepan cuál es, que es el bíceps braquial, ¿sí? Y vemos que en la parte superior pues tiene sus tendones de la cabeza larga, la cabeza corta y en la parte distal pues tenemos su inserción que se realiza en la tuberosidad radial, por si no se acordaban. En los músculos que son penados, ¿sí? Encontramos entonces los que son unipenados, bipenados o multipenados. Unipenado hace alusión a algo que es unitario. Entonces, si vemos la formita, ¿sí ven? Si ven que es diferente a la del fusiforme, si ven la parte más como lateral, se alcanza a ver la forma del tendón, ¿cierto? Entonces es un tendón que va a ingresar dentro del músculo. Y vemos que las fibritas están como acostaditas, que era una de las características que les mencioné en la diapositiva anterior. ¿Ese músculo cuál es? Espero que todos estén respondiendo ahí internamente que ese músculo es el tibial posterior. Espero que lo tengan claro. El otro músculo penado, entonces es el bipenado, o sea, tiene dos divisiones. Y ahí encontramos un músculo muy importante en el movimiento del muslo, de la rodilla, ¿sí? Que es el vasto intermedio. ¿Hace parte de qué músculo? Del cuádriceps, ¿vale? Es un músculo bipenado. Y un músculo multipenado, o sea, que tiene más de dos divisiones, entonces vamos a encontrar ejemplos como el músculo deltoides. Entonces ese músculo tiene diferentes vientres, ¿sí? Anterior, medio y posterior, que obviamente cada una de sus divisiones pues tiene una función específica, ¿sí? Que imagino que eso ya se lo saben totalmente perfecto. Entonces muchachos, miren, aquí en esta imagen tenemos un resumito, ¿sí? De cómo tenemos la distribución de algunos músculos con su forma. Entonces tenemos músculos fusiformes, que ahí tenemos en el miembro superior derecho de esa imagen, el bíceps braquial. Multipenado, el deltoides izquierdo, que lo está mostrando ahí. Tenemos fibras paralelas en un músculo también que es de tipo fusiforme, que es el sartorio, que es el que está mostrando ahí. Bipenado, el vasto intermedio, en la pierna izquierda. Unipenado, ahí pusieron otro ejemplo que también espero que sepan que ese músculo es el peroneo corto. Músculos circulares, que no los mencioné en la diapositiva anterior, pero también son pues de estructura distinta, que son los músculos orbiculares. Tenemos orbicular de los labios, como lo expuso uno de los grupos de sus compañeros, y tenemos orbicular de los ojos, ¿vale? Otra cosa importante que quiero que tengan claro, ¿sí? De esta clase, es que los músculos también se clasifican por el tipo de fibra muscular. Y creo que eso sí, no lo vimos en biología porque no era objetivo de la clase. Entonces, esto es totalmente nuevo lo que van a encontrar en esta forma. En esta parte, perdón. La parte de las formas también es algo nuevo, pero era algo muy, muy, muy sencillo que pues lo puedan interpretar mejor por la imagen. Pero en esto sí necesito que estén totalmente atentos para que entendamos un poco esa parte entonces del tipo de fibra muscular. La función del músculo depende de la propiedad de sus fibras.
Entonces, no todos los músculos, ¿sí?, tienen la misma función. Los músculos de mi espalda están diseñados para mantener la postura, como la postura que llevo aquí manteniendo haciendo este video. Otros músculos, como los de las piernas, su función, bueno, sí, me puedo mantener de pie, pero esencialmente la función de esos músculos no es una función estática o de postura, sino que es una función de movimiento. Entonces, ahí obviamente la composición del músculo tiene que cambiar porque tiene una función diferente. Si se han dado cuenta, las estructuras anatómicas que hemos podido ver dentro de nuestra clase de anatomía, siempre la forma de la estructura está relacionada con lo que hace. O si no, recuerden la clasificación de las articulaciones. Entonces, una articulación en bisagra tiene cierta forma porque está cumpliendo una función de solo un tipo de movimiento, una articulación elipsoidea, entonces, o condilar tiene otra forma porque está cumpliendo ciertos movimientos, una en artrosis, entonces tiene una forma, digamos, de esfera para poder permitir esos movimientos en todos los ejes. Entonces, sí, en las estructuras anatómicas, las estructuras de nuestro cuerpo, todo está relacionado con la función, ¿vale? La mayoría de los músculos esqueléticos están constituidos por fibras de diferentes tipos. Entonces, ahí viene algo diferencial. Y es que a pesar que yo les dije que hay músculos que están diseñados para la postura, como los de la espalda, o hay músculos que están diseñados para el movimiento, no quiere decir que el tipo de fibra que esté dentro del músculo sea la misma. Predomina. Si yo hablo de un 100%, podría estar diciendo que un 80%, estoy aquí hablando, imaginándome, podemos decir que un 80% puede ser de un tipo de fibra y que el otro 20% entonces es de otro tipo de fibra. Ya hablamos de los tipos de fibra como para que no se queden ahí como, pero ¿cuáles son? Entonces ya los menciono, ¿vale? A nivel funcional, las fibras musculares se agrupan formando unidades motoras que dependen de una sola motoneurona y que se contraen en unísono. Eso suena súper difícil. Entonces, vengan, se los explico bien. ¿Se acuerdan que les mencioné hace unas diapositivas que la unidad motora era esa unión de la neurona con el músculo? Entonces, en la parte funcional, todas las fibras de un mismo tipo se van a contraer al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, una contracción muscular de mi cuádriceps que me estira la rodilla, cada una de esas conexiones con las neuronas, esos pedacitos de músculo, se van a contraer todos al mismo tiempo, porque son del mismo tipo de fibra, ¿vale? Espero haberme hecho entender. Si no, pues devuelvan otra vez y escuchen otra vez. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de fibras, muchachos? Vamos a encontrar los tipo 1, que son las fibras lentas o fibras rojas, que esto yo creo que me estoy adelantando un poco a lo que van a ver en fisiología, pero lo voy a introducir en una parte pues muy chiquita, muy sencilla. Los músculos se pueden contraer ya sea por utilización de oxígeno o por utilización de otros tipos de energía, ¿sí? Entonces, cuando se contraen por uso del oxígeno, entonces es el tipo 1. Bueno, cuando utilizan el otro tipo de molécula, por decirlo así, para contraerse, entonces son tipo 2. ¿Quién se contrae más rápido que la otra? La tipo 2, porque digamos que las otras moléculas, como la glucosa que están utilizando, pues va a hacer que se utilice mucho más rápido, ¿sí? Mientras que las tipo 1, al utilizar el oxígeno, pues involucran un ciclo que se demora más. ¿Mm? Entonces la contracción de las tipo 2 es más rápida que la contracción de las tipo 1. Así como para dejárselos un poquito sencillo. Igual este tema, ahorita que lo estoy como recapitulando, estoy totalmente segura que lo van a ver en fisiología. Entonces, para que solamente introducir aquí el tema. Entonces, chicos, estas fibras van a tener ciertas características. Este cuadrito también se los regalo como para que lo tengan presente y lo guarden para cuando vean fisiología y entonces recapitulen un poco esta parte de músculo. Entonces, vemos las características en la columna de la izquierda: tiempo de contracción, fuerza de contracción, fatigabilidad,
tamaño de la unidad motora, umbral de excitación, velocidad de conducción, número de fibras musculares. Entonces, todas estas características van a ir variando según el tipo de fibra. Entonces, ya les dije que a grandes rasgos la 1 es más lenta y que la 2 es más rápida. Esa fibra número 2 se puede dividir en 2A y 2B. Entonces, la 2A es como una mezcla, ¿sí? No es ni tan rápida ni tan lenta, ¿vale? Mientras que la 2B sí es una fibra totalmente rápida, o sea que en movimientos explosivos, en gestos deportivos que necesitan una contracción súper rápida, pues voy a tener que utilizar las fibras 2B, ¿vale? Si son ejercicios de mantener un tipo de movimiento, los ejercicios de fondo, los marchistas, ya para aplicarlo un poco más al deporte, entonces tendrán un mayor número de fibras 1, porque 1 son las lentas, las que se demoran en contraerse, pero cuando se contraen, pues pueden mantenerse en un tiempo prolongado. Entonces esa es la ventaja de tener fibras 1, porque ustedes me dirán, pues yo necesito que se contraiga todo en una velocidad alta, pero hay movimientos, hay gestos que necesariamente tener una contracción rápida no es muy efectivo. Entonces las fibras 1 son las especiales para ese tipo pues, de gesto deportivo, ese tipo de movimientos. Bueno. Y entonces volvimos acá al tema de contracción muscular. Ya aquí hablando de otras cositas me fui por el lado, pero ya volvimos a lo que era la contracción muscular. Entonces ahora sí vamos a ver un poquito más de cada una, ¿vale? Entonces, el término contracción, que es lo que está aquí en la diapositiva, significa el desarrollo de tensión dentro del músculo. Entonces ya les había hablado de ese tono muscular, ¿vale? Entonces es eso, es el desarrollo de tensión dentro del músculo. Y no necesariamente el acortamiento visible, ¿sí? El ejemplo del bíceps otra vez. Yo contraigo mi bíceps y visiblemente se contrae, o sea, se acorta. Sin embargo, no todas las contracciones van a involucrar acortamiento del músculo. Entonces, eso sí ténganlo presente desde ahorita para que podamos entender cada tipo de contracción. No todas las contracciones involucran acortamiento del vientre muscular. La contracción isométrica, ya les expliqué qué era, ¿vale? Igualdad de longitud. Entonces aquí tenemos en nuestra definición, no hay cambio de longitud del músculo porque los extremos están sólidamente fijos o la resistencia iguala la capacidad de contracción. ¿Qué es un ejemplo de isométrico? Una sentadilla mantenida. Se le diga como mantenga la sentadilla, mantenga. Entonces al principio, bueno, normal, hace su sentadilla. Pero luego, después de un tiempo, ya empieza a sentir la fatiga. Pero no hay cambio de longitud. Si usted le dice mantenga un movimiento, el músculo no cambia de forma, ¿vale? Mantiene esa misma longitud, pero no quiere decir que no se esté generando tensión dentro del músculo, porque esa tensión es la que finalmente se traduce como fatiga. Entonces sí hay un trabajo muscular, solo que no se ve la contracción como tal. Bueno, entonces lo que dice aquí, fisiológicamente hay un trabajo expresado por la fuerza o tensión isométrica desarrollada durante un tiempo determinado, con costo energético, liberación de calor y fatiga. Entonces ahí está un poco más complicado, es un término mucho más técnico, pero es lo que les acabo de decir. Entonces, a pesar de que yo no veo el acortamiento muscular, el trabajo dentro del músculo sí se está generando y la tensión sí se está generando dentro del músculo y por lo tanto se llega a una fatiga. Porque si no hubiera trabajo muscular, pues claramente no se llegaría nunca al punto de fatiga. ¿Vale? Entonces la fatiga se genera porque hubo un trabajo muscular. Entonces, la isotónica, que ya también les hablé de la definición, aquí nos dicen que el músculo cambia de longitud y se produce un trabajo externo medible a partir de la fuerza y la distancia recorrida. O sea, este tipo de contracción es la contracción que todos asociamos al trabajo muscular. Si usted le dice doble el brazo, doble la pierna, doble el pie, a la cabeza, ¿sí? Todo ese tipo de movimientos van a involucrar acortamiento del músculo. Si yo estoy llevando, por ejemplo, mi cabeza en esta dirección, ¿sí? En esta forma, el músculo que me está realizando el movimiento, que espero que todos sepan también que estoy activando los trapecios, trapecio superior, entonces, ese músculo trapecio se está cortando. Miren, aquí está acortándose. Si yo hago esto, se está cortando hacia el lado, pues, donde estoy realizando la contracción. Entonces,
Ese tipo de contracción isotónica es la que pues todos conocemos como una contracción típica, o sea, una contracción cualquiera. Bueno, entonces, yo les mencioné que el tipo de contracción isotónica se dividía en dos. Se divide en contracción concéntrica y en contracción excéntrica. Entonces, póngale atención aquí lo que tengo en la diapositiva. En acortamiento concéntrico, con trabajo positivo, cuando la resistencia es menor a la potencia muscular. ¿Qué es eso? La resistencia es todo lo que yo quiero levantar. Entonces, en este caso, yo voy a levantar mi teléfono. Y para levantar mi teléfono de esta forma, y por ejemplo llevármelo aquí a la oreja, entonces tuve que haber realizado un movimiento muscular, una contracción muscular. ¿Quién realizó el movimiento ahí? El bíceps, ¿sí? Que es el principal flexor. Hay otros flexores con el braquial anterior, supinador largo, que también asisten en ese movimiento, pero esencialmente hablemos que fue realizado por el bíceps braquial. Entonces, cuando mi contracción muscular supera al peso del objeto que estoy moviendo, entonces hablamos de una contracción concéntrica. También, ¿por qué concéntrico? Porque lo que va a ir es como hacia el centro, hay acortamiento muscular, es visible. Bueno, en el alargamiento excéntrico, entonces dice, el alargamiento es excéntrico con trabajo negativo cuando la resistencia es superior. Imaginando nuevamente este celular, ¿cierto? Y este celular, no sé, ya no pesara los gramos que pesa aquí, sino que pesara 10 kilos, mi brazo no sería capaz de sostenerlo en esa forma. Entonces, paulatinamente, el peso me iría llevando el brazo en este sentido. Bueno, cuando me lleva el brazo en este sentido, ¿sí? Digamos aquí lo tengo doblado, y empiezo a dejar caer el brazo, ¿cierto? ¿Mm? Entonces se está alargando el músculo que me estaba realizando la función. Entonces van a hacer una cosa. Entonces van a doblar fuertemente su brazo y activar su bíceps, que es la típica posición así. Entonces fuerte, 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 fuerte ese bíceps. Ahora lo que van a hacer es ir soltando la mano, ir soltando el antebrazo y dejarlo caer lentamente, lentamente. Despacio, 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 despacio. ¿Sí? Hasta que lleguen a la extensión completa del brazo. Me van a responder, bueno, ahí dentro de sus respectivas casas, dónde sintieron la acción muscular en esa extensión lenta. Sabemos que la extensión de codo está dada por el tríceps, pero si yo parto de una flexión máxima y me voy hacia una extensión lenta, 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 ustedes se van a dar cuenta que la fuerza no fue generada por el tríceps. Ustedes sienten la fuerza muscular aquí, en el bíceps. Entonces, eso es una contracción excéntrica, que aumentó, o sea, la tensión está ahí porque usted la siente, pero el músculo no se está cortando, porque si ustedes se dan cuenta, el antebrazo se está yendo hacia abajo, o sea, esta distancia de aquí se está aumentando. Entonces el músculo está generando tensión, pero no se está cortando, sino que se está elongando. Es diferente cuando yo extiendo mi brazo, miren, rápido, ¿sí? Rápido, 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 rápido. Ahí me van a contar dónde sienten la acción muscular. Claramente se siente aquí en el tríceps. Bueno, y esa es la principal diferencia. Bueno, chicos, entonces aquí tenemos unas imágenes que nos están hablando de los tres tipos de contracción que hemos visto pues en diferentes movimientos, en diferentes gestos. Está en inglés para que vayan practicando su English. Vemos, por ejemplo, en la de miembro superior que estamos hablando del músculo deltoides. Vemos entonces isométrico, que es mantener el brazo en esa posición de abducción, para que lo recuerden también. Concéntrico, entonces es cuando yo tengo mi brazo aquí al lado y simplemente lo lleve aquí. Entonces estoy involucrando un acortamiento del deltoides. Excéntrico, entonces es cuando dejo caer mi brazo lentamente y entonces esa acción de alargamiento la está dando mi músculo deltoides. En el otro ejemplo igual, entonces tengo una sentadilla y es que no es una sentadilla completa.
Una sentadilla isométrica, que fue el ejemplo que les di. En concéntrico, entonces sería pararnos, porque entonces ahí estoy contrayendo los músculos para poderme parar. Y excéntrico, entonces sería sentarme lentamente en una silla. Entonces, si usted lo experimenta, se da cuenta que al bajar lentamente hasta una silla, el músculo no se está acortando, pero sí está generando tensión. Y por último, entonces vamos a ver la clasificación biomecánica de los músculos, que es más relacionado con la función que van a realizar los músculos en los diferentes movimientos. Por eso es biomecánica, de análisis del movimiento. En cada articulación actúan diferentes músculos y en cada movimiento intervienen varios de ellos. Si yo estoy haciendo este movimiento, ¿sí? O estoy haciendo este movimiento en el gimnasio, no solamente un músculo está actuando, es un movimiento combinado de diferentes articulaciones. Cada articulación tiene que estar siendo desplazada por la acción muscular que no depende de un solo músculo, ¿vale? Al músculo más activo se le conoce como el músculo motor o agonista. O sea que si yo estoy realizando mi flexión de codo, el agonista es el bíceps braquial. Si estoy realizando flexión de hombro, el agonista es el deltoides anterior, o sea, la función principal de cada uno de los músculos. Bueno, cuando el esfuerzo lo requiere, le ayudan los músculos motores secundarios. Esos músculos motores secundarios se conocen como músculos sinergistas. Si recapitulamos todos los músculos que hay en nuestro cuerpo, porque son bastantes, ustedes se han podido dar cuenta de la cartilla. Entonces, cuando yo realizo flexión del hombro, ¿cierto? Tenemos al deltoides, que es el agonista, pero tengo otro músculo por debajo que espero lo hayan buscado, que es el coracobraquial. Ese músculo es un músculo sinergista, o sea, le ayuda al deltoides anterior a realizar la flexión de hombro. Bueno, los sinergistas son también los músculos que realizan una acción diferente, pero necesaria para la acción del agonista. Ahí les están poniendo un ejemplo que es un poquito complicado de entender, pero si yo quiero realizar un movimiento, por ejemplo, en mi hombro, sí, pero que voy a realizar esto, o sea, como si yo me fuera colgando, ¿cierto? Para realizar este movimiento, primero tengo que estabilizar mi hombro. ¿Quién me está estabilizando el hombro? El deltoides, ¿cierto? Mantener esta posición. Pero cuando hago la acción, que es como subirme en la barra, esa función la está realizando el músculo dorsal ancho. Entonces, el que realiza la función es el músculo agonista, o sea, el dorsal ancho, pero mantener mi brazo en esta posición, que es requerimiento del otro, está generado por el músculo sinergista, o en este caso el deltoides. Bueno, leyendo el ejemplo que tenemos ahí. Para flexionar los dedos en garra, es necesario estabilizar la muñeca en extensión, siendo los músculos radiales extensores de la muñeca los que realizan los flexos. Ah, listo, vale. Entonces, si yo quiero realizar este movimiento de cerrar mi mano con la muñeca doblada, es algo difícil, si no, inténtelo. Como que va a hacer mucho esfuerzo. En el momento en que yo llevo la muñeca hacia la extensión y quiero hacer una garra, miren que ahí sí la puedo cerrar. Entonces, ¿quién está haciendo el movimiento? Los flexores de los dedos, porque la función finalmente que era hacer, cerrar, ¿cierto? Flexor de los dedos. Pero ¿quién me está ayudando a que esto se lleve a cabo? Los extensores de la muñeca. Y en ese momento se convierten en músculos sinergistas. Bueno, o músculos, también se le dice músculos estabilizadores. Entonces, en los dos ejemplos que les di, tanto en este, ¿cierto? Como en este, los estabilizadores son los músculos que les comenté, deltoides y extensores de la muñeca. Entonces, chicos, en esta imagen tenemos un ejemplo de la combinación de diferentes acciones. El músculo antagonista, que fue el que no les mencioné anteriormente, el músculo antagonista, como en las novelas, el antagonista es el que produce la acción negativa, o sea, la acción al contrario, ¿cierto? Entonces, si yo estoy realizando una flexión de codo como la que está ahí en la imagen, el agonista era el bíceps braquial. El sinergista podría decir que es el braquial anterior, que es un músculo que va debajo del bíceps braquial.
Y el antagonista, o sea, el músculo que hace la acción contraria, sería el músculo tríceps, el tríceps braquial, porque la función del tríceps es extensión del codo. En el momento que yo hago una extensión rápida, ¿cierto? Que estoy favoreciendo la función del tríceps, entonces cambiaría todo. Entonces el agonista ahora es el tríceps, el antagonista es el bíceps, ¿sí? Y el sinergista, ¿vale? Va a ser un músculo pequeñito que habíamos mencionado en alguna de las exposiciones y que es el acóneo, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestros ejemplos. Y bueno, chicos, esta fue toda la clase de músculos que teníamos como pendientes de realizar, por lo que ya les comenté al inicio, pues de todas estas diapositivas. Entonces, espero que revisen esto con juicio, que si tienen alguna pregunta me la hagan saber, pero creo que fui lo bastante como explicativa dentro de lo posible de cada uno de los temas. Entonces, espero que esto sea provechoso para ustedes y entonces nos vemos en clase. Muchas gracias.